Muy buenas tardes con todos. Reciban un cordial saludo de parte de la carrera de Emergencias Médicas, una carrera comprometida con la formación académica continua y el fortalecimiento de las competencias profesionales en el ámbito de la atención de emergencias. Es para mí un honor, en calidad de coordinador de la carrera de Emergencias Médicas, darles la bienvenida al seminario virtual denominado Segundos Críticos, actualización de élite para servicios de emergencias en parada cardíaca. Este espacio académico ha sido diseñado con el propósito de actualizar y fortalecer los conocimientos relacionados con el abordaje de la parada cardíaca, una de las situaciones clínicas más críticas dentro de los sistemas de atención de emergencias, en el cual cada decisión y cada segundo pueden marcar la diferencia en el pronóstico del paciente. Durante estas jornadas contaremos con la participación de destacados profesionales del área de emergencias, quienes compartirán su experiencia y conocimientos basados en la evidencia científica actual. Antes de iniciar, les solicitamos amablemente considerar las siguientes indicaciones para el adecuado desarrollo de esta actividad académica. Mantener sus micrófonos apagados durante la ponencia para evitar interrupciones. Les invitamos también, en la medida de lo posible, a mantener sus cámaras encendidas, lo cual favorece una mejor interacción y flujo de comunicación durante el evento. Las preguntas o comentarios podrán realizarlos a través del chat de Zoom, los cuales serán revisados al final de la exposición. Agradecemos de antemano su colaboración para mantener un entorno académico ordenado y participativo. Bueno, en esta jornada tenemos el honor de contar con la participación del doctor Jonathan García, quien abordará temas fundamentales relacionados con el manejo de la parada cardíaca. Sin más preámbulo, damos la bienvenida y la palabra al doctor Jonathan García. Adelante, doctor, bienvenido. Muy amable, doctor Barros. Un saludo cordial con todos. Bueno, como ya les dijo el doctor Cristian Barros, mi nombre es Jonathan García. Soy médico general. Tengo este momento, voy a tratar, si es que no me escuchan muy bien, es porque estoy un poquito agripado. Entonces voy a tratar de alzar lo más prudente posible la voz para que se me escuche correctamente. Eh, bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de tres temas fundamentales que son para los segundos críticos, como dice el nombre de este seminario virtual, ya que, como ustedes conocerán, la parada cardíaca es uno de los momentos que nadie quisiéramos tener en nuestra vida, ni en nuestro servicio, ni tanto prehospitalario como ni hospitalario, porque la parada cardíaca simplemente es síntoma de muerte, signo de muerte si nosotros no sabemos cómo controlar. Entonces, vamos a hablar acerca de tres temas fundamentales que son las compresiones torácicas de alta calidad, la desfibrilación externa automatizada, conocida como DEA, y la desfibrilación manual durante el soporte vital avanzado, y la utilización y controversia de los dispositivos extracorpóreos en la parada cardíaca. Este último tema de la utilización y controversia de dispositivos extracorpóreos en la parada cardíaca es uno de las cosas o uno de los puntos que salió nuevos en las nuevas guías de actualización ILCOR. ILCOR es una institución o un grupo concentrado de manejo de las guías cardíacas, tanto para todo el mundo. ¿Por qué? Porque estas guías manejan todo lo que es o se nutren acerca de la Asociación Americana del Corazón, el Concilio Europeo del Corazón y el Concilio Asiático del Corazón y la mayoría de todas las guías prehospitalarias y hospitalarias. Se nutren en una sola que es ILCOR. ILCOR salió en el año 2025, en octubre del 2025, y tenemos esto para el 2030. Ha tenido algunas controversias, un poco de situaciones, pero la mayoría de cosas básicamente necesitan una actualización completa en sus servicios o en sus protocolos diarios de pacientes. Entonces vamos a empezar. Las compresiones torácicas de alta calidad en la reanimación cardiopulmonar en soporte vital básico y soporte vital avanzado. Una introducción a esto básicamente va a ser que el paro cardíaco es una emergencia médica crítica. La supervivencia va a depender en gran medida de la calidad que tengamos del RCP.
Como dice aquí mismo, las compresiones torácicas de alta calidad son el componente más importante de la reanimación cardíaca. El paro cardíaco y la supervivencia depende en exclusiva de la calidad y de quién atiende ese paro cardíaco. Entonces significa que nosotros tenemos que siempre estar actualizados y tener bases para saber qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a meditar y qué es lo que vamos a comprender. Las compresiones torácicas de alta calidad van a ser el componente más importante de la reanimación. Sin las compresiones torácicas, como vamos a ir viendo en este seminario, las compresiones torácicas son la base completa de toda la situación y de todos los componentes que vamos a ir observando. Epidemiología del paro cardíaco. Millones de personas sufren paro cardíaco cada año. La mayoría ocurre fuera del hospital y la supervivencia depende de la intervención temprana. En Ecuador se conoce que es la tercera causa de muerte a nivel prehospitalario e intrahospitalario. Esto sí ocurre la mayoría de veces fuera del hospital. ¿Por qué? Porque algunos de nosotros hemos de haber conocido personas que dicen que estuvo con un paro, que estuvo con un dolor en el pecho y todo. El problema está en que nosotros y la mayoría de personas no podemos identificar rápidamente el paro cardíaco, porque el paro cardíaco, según las nuevas guías DILCOR 2025, no nos dice que el paro cardíaco es un dolor en el tórax que se va al brazo izquierdo y que de ahí hay un desmayo. No. Ahora, según la epidemiología, también uno de los componentes principales para el paro cardíaco es el dolor en el abdomen, el dolor en la mandíbula, el dolor en la espalda, conocido también en Ecuador y a nivel como las paletas. Ese dolor, ese dolor sordo, ese dolor ciego, ese dolor persistente, también puede ser y ocasionarse por el paro cardiorrespiratorio. Ahora, muchos de nosotros hemos tenido esta circunstancia o muchos de los servicios de emergencia, si aquí hay personas que trabajan en los servicios de emergencia, les pueden decir que llaman al hospital, llaman a los servicios de emergencia y nos dicen, tenemos un dolor, tengo un dolor en el abdomen que ya va unos 2 días, es un dolor sordo, se me irradia hacia la espalda, se me irradia hacia la parte baja del abdomen. Entonces, estas situaciones siempre deben ser tomadas en cuenta, no solo como dolores abdominales. También ahora las nuevas guías ILCOR 2025-2030 nos dicen que esto tiene que ser tomado en cuenta y probablemente tenga que ser identificado y descartado el paro cardíaco o el infarto agudo de miocardio, porque tenemos que tener claro que el paro cardíaco es súbito, el infarto agudo de miocardio es constante. Es un proceso que va y va y va hasta que llega al paro cardíaco. La parada cardíaca es súbita. El paciente deja de respirar, deja de latir su corazón, dejan de sentir el pulso central y el paciente está en una parada cardíaca. Inmediatamente, antes de conocer, como les dije, la Asociación Americana del Corazón y el Concilio Europeo del Corazón son los dos más grandes puntos de vista acerca del manejo de la parada cardíaca. La Asociación Americana del Corazón, como todos lo conocen o algunos lo conocemos como AHA, es uno de los referentes principales y medulares para Latinoamérica y una parte de Asia. El Concilio Europeo de Resucitación, si alguna vez se van a Europa, España o alguno de esos, van a saber que ahí no se maneja de la misma manera que trata y entiende la Asociación Americana del Corazón. Es por eso que surgió ILCOR. ¿Para qué? Para que cuando yo atienda a un paciente aquí, en Ecuador, en Estados Unidos, en España, en Inglaterra, en la China y en la Conchinchina, sea el mismo modelo y el mismo protocolo de manejo. Por eso, la cadena de supervivencia es básicamente lo que nos va a mantener, nos va a decir si nosotros sabemos, conocemos y entendemos la cadena de supervivencia.
Entonces, lo principal que nos dice que tenemos que hacer es el reconocimiento temprano del paro cardíaco, sus signos vitales, sus signos y síntomas claros. En la parada cardíaca, rápido, desconocemos, no respira, no tiene pulso, desmayo súbito, el paciente cae, necesita reanimación cardiopulmonar. El infarto agudo de miocardio es distinto, porque es un proceso constante, un proceso que va a la larga y que va a necesitar lo mismo, porque va a llegar a la parada y va a necesitar una intervención. Entonces, el reconocimiento temprano del paro cardíaco es una de las bases de la cadena de supervivencia. La activación del sistema de emergencia. Nosotros, como personal de salud o personal en capacitación como para ser personal de salud, debemos saber que cuando va a llegar o cuando nosotros lleguemos a nuestro servicio o a nuestra atención, vamos a conocer definitivamente que que vamos a tener una parada cardíaca y ese sistema de emergencias nos activa hacia nosotros y nos dice, en tal lugar tenemos un paciente que no respira, no tiene pulso. O en tal lugar tenemos un paciente que tiene un dolor abdominal de 1 o 2 días, de 12, de 14, de 16 horas constantes y nos llaman porque el paciente quiere una valoración. Entonces, nunca debemos descartar esto, y eso nos dice las guías, que no se debe descartar que probablemente puede ser una parada cardíaca, puede llevarle una parada cardíaca. Entonces, siempre tenemos que saber qué nos va a decir el sistema de emergencia. El RCP precoz lo que nos dice es que una vez que identificamos los signos, tenemos que iniciar compresiones torácicas, reanimación cardiopulmonar. Hay dos formas de entender el RCP. El RCP para el personal LEGO o el personal que no tiene conocimiento de sistemas de salud o de servicios de salud y el RCP para personal de salud. El RCP para personal Lego nos dice que nosotros no debemos, en este año 2025, ténganlo por seguro, no debemos enseñar a las personas Legos que no tienen o que no van a tener nunca un conocimiento en salud, el reconocer el pulso. Lo que nosotros debemos saber y entender es que si el paciente no está respirando, es decir, el paciente no eleva su tórax y el paciente básicamente se pone morado o lo que sea, ese paciente va a tener que una parada cardíaca y tiene que iniciarse el RCP. Las compresiones 32, 30 compresiones, 2 insuflaciones hasta completar el ciclo 5. Y una vez nuevamente verificamos. Pero en el personal Lego lo que nos dice es que cuando ellos empiezan el RCP, tienen que activar el servicio de emergencia y reconocer rápidamente cómo activar o cómo utilizar un DEA, un desfibrilador electrónico automático. El problema está en que tiene que haber puntos cardiológicos o puntos de parada cardíaca o conocidos como espacios cardioprotegidos. Eso nos va a ayudar, en definitiva, a que haya una mayor supervivencia de pacientes, los puntos o los espacios cardioprotegidos. Que eso hablarán en la siguiente mañana, el día de mañana, de los espacios cardiológicos. Pero básicamente tenemos que entender, y si es un personal de salud, no cambia la situación, sino lo que cambia es la forma. Lo que nos dice ahora es que nosotros tenemos que tratar de llegar a las 100 a 120 compresiones por minuto y después de 2 minutos cambiar el personal, es decir, intercambiar entre la persona que está dando RCP y el otro que está manejando soporte vital, manejo de la vía aérea, pues tenemos que cambiar y hacer todo el ciclo de manejo de RCP, es decir, dar compresiones, dar manejo de la vía aérea avanzada, manejo de medicamentos o de fármacos, si es posible ya hacer un traslado rápido, monitoreo cardíaco, capnografía, todas estas situaciones nos basa en el manejo ya para personal avanzado, para personal de salud. Pero cuando nosotros digamos, entonces tenemos que la base siempre va a ser el RCP precoz y reconocer temprano la parada cardíaca. La desfibrilación temprana, como les dice, tiene que haber una desfibrilación temprana, ¿para qué?
para que el paciente pueda salir. Una de las cosas principales para las personas que están en este seminario es que tenemos que entender que el RCP no reinicia el corazón. Es decir, si el paciente cayó ya en una parada cardíaca, el RCP no le va a servir al paciente para que el corazón vuelva a latir. El RCP nos sirve para que el corazón mantenga flujo cardíaco, es decir, haya flujo de sangre en el corazón y en el cerebro. Porque si no tenemos flujo de sangre en el corazón y en el cerebro, cuando el paciente salga de la parada cardíaca, va a tener secuelas neurológicas irreversibles. Entonces, por eso tenemos que entender que la desfibrilación temprana es la clave para la salida de la parada cardíaca. Eso es lo que nos dice lo nuevo, el ILCOR, la Asociación Americana del Corazón y las guías de Concilio Europeo, que la desfibrilación temprana es la base para que el paciente tenga un retorno de la circulación espontánea. Es decir, en palabras morochas, el paciente salga de la parada. Con RCP, chicos, nosotros podemos llegar a dar hasta 15, 20 minutos de compresiones y si no hacemos una desfibrilación, el paciente no va a salir. Lo único que estamos haciendo es dándole flujo, pero el problema está en que si no inició rápido o no salió o no reinició ese corazón, el corazón va a tener problemas para volverse a reiniciar. Es como una máquina eléctrica. Si tú no lo resuelves rápido, la parte eléctrica o no cambias el fusible rápido, no sirve. Por más que quieras reiniciarle o prenderle, si no cambias el fusible, no sirve. Entonces, esa es, en palabras conocidas, entendibles, la desfibrilación temprana. Y el soporte vital avanzado, como les digo, si el paciente tiene, ya está en esto, tiene que llegar hacia el hospital para poder tener un soporte vital avanzado, o nosotros como sistema de salud o como personal, tecnólogo en emergencias médicas, licenciados en emergencias médicas, médicos de ambulancias, tenemos que llevarle al paciente con soporte vital avanzado. Es decir, ya manejar un poquito más alto, no solo las compresiones, sino tratar de manejar ya la vía aérea avanzada, manejar fármacos, manejar tiempos, manejar todo lo que es la cadena para el soporte vital avanzado, conocido como ACLS. Esto es una situación que nos va a ayudar para que el paciente pueda salir. Y los cuidados post-paro cardíaco. Ahora, una de las cosas que nos dice aquí es que la parada cardíaca, el cuidado postcardíaco es ya una de las cosas que nosotros tenemos que entender, porque si el paciente sale del paro cardiorrespiratorio, necesita cuidados post-paro cardíaco. Los cuidados post-paro cardíaco ya son un soporte avanzado en la parte básica nuestra, en la parte básica que se le puede dar a los legos, o que se le puede dar a la persona, no va a poder hacer cuidados post-paro. Los cuidados posparo tienen que ser con el personal de salud avanzado, con el personal de salud. ¿Qué significa? Que cuando nosotros tenemos un cuidado posparo, el paciente tiene que salir y tiene que tener una vía aérea avanzada. Es decir, manejar la vía aérea avanzada, manejar fármacos de supervivencia, sobre todo fármacos inotrópicos positivos para el corazón, para que ese corazón vuelva a tener fuerza y vuelva a tener un latido completo. Porque si no tiene un latido completo, podemos avanzar, pero no podemos darle gasto cardíaco. Y el gasto cardíaco es una de las cosas que tiene que volver a tener el paciente para poder volver a cumplir o su corazón o su función cardíaca vuelva a ser de mejor manera. Entonces, eso entendible en la cadena de supervivencia, una cadena de supervivencia que es más alejada y más grande que la conocida en el EXI que les voy a indicar acá. Entonces, esta cadena de supervivencia es la cadena de supervivencia que es para personal avanzado. Es decir, aquí empezamos con la reanimación o activación del código de emergencia, RCP de alta calidad, desfibrilación, reanimación avanzada, atención posparo, ¿sí?
y la recuperación y supervivencia. ¿Por qué se da esto? Ya es entendible para que la supervivencia del paciente, es decir, el paciente vuelva a tener toda su tratamiento y todo su comportamiento para que vuelva a ser una persona económicamente activa. Eso habla el ILCOR y las guías de la Asociación Americana del Corazón y del Concilio Europeo. La idea clave para nosotros es que el paciente vuelva a tener y vuelva a ser un ente económicamente activo para la sociedad. Porque si el paciente no es un ente económicamente activo, pues el paciente va a ser una carga para el sistema de salud. Y el sistema de salud es el que va a tener que manejar, bien sea, en nuestro caso en Ecuador, MSP, IES, ISFA, ISPOL, la parte privada, pero va a ser una carga para el sistema de salud. Entonces, la idea y lo que nos dicen las guías es que debemos de empezar nuevamente que el paciente vuelva a ser un ente económicamente activo. De eso nos habla la recuperación y supervivencia. Lo mismo nos dice la guía del Concilio Europeo, que es el reconocimiento precoz y petición de ayuda, prevenir la parada cardíaca, RCP, desfibrilación precoz. Aquí está la clave que nos dice preservar el cerebro y reiniciar el corazón. ¿Con qué? Con un D o con una desfibrilación. Cuidados avanzados y post-resucitación, optimización de la función cerebral y cardíaca, supervivencia y recuperación y restauración de la calidad de vida. Entonces, esta cadena de supervivencia es un poquito más avanzada, un poquito más profunda y que sostiene más la parte cardiológica y cerebral y funcional y neurológica, porque como les expliqué y les digo, la parte funcional sí puede ser que estemos dando compresiones, 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 pero si no reiniciamos o no volvemos a poner en funcionamiento el corazón que vuelva a latir, no vamos a poder hacer que el paciente salga de la parada cardíaca. Entonces, la desfibrilación es clave. Obviamente, cuando nosotros no tenemos que identificar ritmos desfibrilables y ritmos no desfibrilables. Ahí vamos a hablar acerca de otra cosa y otra situación. La importancia de las compresiones es básicamente, como les dije, mantener el flujo sanguíneo hacia el cerebro, mantiene la perfusión coronaria y aumenta la probabilidad de retorno de circulación espontánea. Entonces, la importancia de las compresiones se va a entender con el mantenimiento del flujo sanguíneo hacia el cerebro. Mantiene la perfusión coronaria, es decir, la sangre sigue recorriendo y perfusionando en el corazón y aumenta la probabilidad de retorno de circulación espontánea, sí, porque en esto entendamos cuando tenemos ritmos desfibrilables, que es el reinicio del corazón, y ritmos no desfibrilables cuando no necesitamos que le reinicie, pero sí necesitamos un RCP. Necesitamos que siga manteniendo el flujo para que haya un retorno de la actividad espontánea, ¿sí? Entonces, son dos campos, son dos cosas que vamos a entender, pero que las compresiones nos van a ayudar principalmente para mantener el flujo sanguíneo, tanto coronario como cerebral. Entonces, la fisiología de la reanimación cardiopulmonar es que las compresiones van a generar una presión intratorácica. Las compresiones, al generar una presión intertorácica, van a suplir la función del corazón cuando el corazón se quede en parada. Estamos hablando de una parada cardíaca en este webinar. Entonces, cuando el corazón se queda en parada cardíaca, es decir, se para y ya no funciona, ya no late, o fibrila, es decir, el corazón se mueve, se mueve, se mueve, este corazón necesita reiniciarse y las compresiones van a mantener el flujo hacia el cerebro, desde el corazón hacia el cerebro, porque como no hay flujo, es decir, no hay compresión cardíaca, la sangre empieza a encharcarse y como todos entenderán,
puede haber que en el corazón puede haber unas turbulencias generadas por coágulos sanguíneos dentro de las cámaras cardíacas. Y eso puede hacer a la larga que esos coágulos sanguíneos suban hacia el corazón, suban hacia el cerebro, perdón, y hagan un ACV, un accidente cerebrovascular, o conocido como infarto cerebral. Entonces, esa es la importancia de mantener las compresiones buenas y de alta calidad. Esto permite impulsar la sangre del cerebro y al corazón. Lo que va a permitir es que mantenga una perfusión grande y estable. Y simulan la función de bombeo cardíaco. Es decir, el bombeo cardíaco va a ser lo que ayude para que nuevamente vuelva a latir. Es por eso que las compresiones manuales o las compresiones con dispositivos, que es otra de las controversias que vamos a tratar de entender y despejar, que nos ayuda a que se mantenga el flujo, pero en ocasiones ustedes saben que las máquinas pueden mantener constante. El cuerpo humano puede hacerlo esto, pero va a la larga o a la corta, va a cansarse. Y eso hace que los dispositivos extracorpóreos o los dispositivos de manejo extracorpóreo o las máquinas nos ayuden a dar compresiones completas, claras, precisas, pero que en el ILCOR, ni siquiera en el ILCOR, sino la Asociación Americana del Corazón nos dijo que no. Tienen eso y vamos a comprender por qué la Asociación Americana del Corazón nos dijo que no. Un criterio muy personal, muy mío, es que los dispositivos extracorpóreos o los dispositivos extracardíacos tienen que estar a la disposición, porque son algo fisiológicamente que va a pasar entre nosotros. Entonces, una frecuencia recomendada para las compresiones torácicas es de 100 a 120 compresiones por minuto. Es decir, que debemos llegar al minuto a las 120 compresiones. ¿Sí? Las frecuencias menores van a reducir la perfusión sanguínea. Es decir, aquí tenemos 30 compresiones, 2 ventilaciones, 30 compresiones, 2 ventilaciones. Y esto vamos a verlo acá. Perdón, todavía no. Entonces, las frecuencias menores van a reducir la perfusión o que no haya una buena constante de presiones o de compresiones, va a reducir este manejo. Y las frecuencias excesivas, en contrario, van a reducir la profundidad. Es por eso que debe haber 5 claves para que haya una buena compresión torácica. ¿Cuáles van a ser las 5 claves? Es la profundidad de compresión en adultos, que tiene que ser de 5 a 6 centímetros, en niños de 4 a 5 centímetros y en lactantes menores de un año de 4 a 3 centímetros. Estas compresiones, estas profundidades no están dentro de las guías del ILCOR o de las guías de la Asociación Americana del Corazón. La Asociación Americana del Corazón nos dice que en adultos tiene que ser de 5 a 6, en niños tiene que ser de 5 y en lactantes nos dice que tiene que ser de 4. Estas profundidades están en un estudio randomizado realizado en Australia en el año 2025, desde marzo 2025 hasta diciembre de 2025, justo salió cuando se oficializaron las guías ILCO. Entonces, basado en estudios randomizados que son nivel 1A, nos dice que estas compresiones van a tener que tener un rango, porque no estamos hablando de la misma manera y fisiológicamente de las mismas personas. ¿Por qué? Porque en ese momento no podemos decirle, a ver, usted está en parada cardíaca, espérele peso para saber cuánto tengo que hacerle de compresión. No. Entonces, este nos dice que tenemos que tener un rango permisible entre centímetros y centímetros, dependiendo de la capacidad
torácica del paciente, porque no es lo mismo un tórax de una persona de 70 kilogramos y un tórax de una persona de 100 kilogramos, o un tórax de una persona de 50 kilogramos. En los niños, igual, un tórax de 10, un tórax con una persona de 5 kilogramos, un recién nacido, un lactante. Entonces, este estudio nos dice que los rangos tienen que tener un rango de permisibilidad para poder entender y poder hacer una buena compresión y que no caigamos en lo que decía anteriormente, que si no hay profundidad, no hay presión y si hay rapidez, pues no hay tanta perfusión hacia el cerebro. Las compresiones superficiales van a disminuir el flujo sanguíneo, como les había comentado, y las compresiones excesivas aumentan el riesgo de lesión. Si las compresiones excesivas, es decir, con demasiada fuerza, se dan, puede causar un daño en pacientes que no son con trauma. Ojo, porque los pacientes que son con trauma es distinto. Eso hablaremos en otro webinar si hay la oportunidad, pero los pacientes con trauma, ahí no hay el principio de accesibilidad, sino hay el principio de preferencia y de sabriedad, es decir, de costo-beneficio. Si yo hago esto al paciente, porque vamos a conocer que en trauma puede haber una parada cardíaca traumática y el paciente puede estar fracturado su tórax, está en parada cardíaca, ¿qué hago? Tengo que hacer las compresiones. Entonces, eso hace que de por sí el dar compresiones pueda haber un daño cardiológico o un daño en la anatomía del corazón. La expansión torácica va a permitir que el tórax se expanda completamente, mejore el retorno venoso y aumente la perfusión coronaria. Entonces, aparte que nosotros damos compresiones, tenemos que permitir que el tórax se expanda en su totalidad. Es decir, dar compresiones, la profundidad nos hace decir que vayamos a dar la compresión, pero no significa mantener. Entonces, la reexpansión torácica va a permitir que mejore el retorno venoso, aumente la perfusión coronaria y permita que el tórax se expanda de una buena manera. Entonces, las compresiones no son rapidez ni son velocidad, es algo que se tiene que hacer de una buena manera y de una buena situación. La, como les decía, la expansión torácica va a permitir que se expanda completamente el tórax, mejora el retorno venoso y aumente la perfusión. Y minimizar las interrupciones va a permitir que se mantengan compresiones lo siempre que sean posibles, sean continuas. Las interrupciones deben ser no menos de 10 segundos o menor a 10 segundos. Es decir, cuando yo esté solo, podemos entender que sí, pero cuando sean dos operadores, que es lo que estamos hablando, que es lo que vamos a hacer, tienen que las interrupciones ser menores a 10 segundos, porque si tenemos más de 10 segundos, pues vamos a tener un problema. Es decir, las insuflaciones, cuando nosotros demos insuflaciones o respiraciones de salvamento, pues estas no deben demorar más de 10 segundos. Por eso nosotros decíamos que las ventilaciones de rescate van a ser 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y vuelvo y sigo con las compresiones. Eso ayuda a que las interrupciones no sean mayores a 10 segundos y pueda mantenerse el flujo. Si nos da la oportunidad, vamos a ver cómo el flujo se da en esto. Las fracciones de compresión torácica debe ser mayor a 80%. Significa que la mayor parte del tiempo se van a realizar compresión. Entonces, como ustedes van a ver aquí, este diagrama nos dice que vamos a tener 30 compresiones y 2 insuflaciones. 30 compresiones, vamos contando, 30 compresiones, como vemos, como va subiendo, como sube, sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo y mantiene el flujo constante de compresiones. ¿Sí? Y luego una, dos insuflaciones. Entonces, esto permite que nuevamente
el paciente tenga su reexpansión, tenga sus compresiones, pero permita que va a haber la expansión torácica. Entonces, siempre las compresiones tienen que ayudar a que haya la expansión torácica, pero que haya un alto flujo. ¿Por qué? Porque este flujo de aquí está considerado la sangre que está perfundiéndose hacia el corazón y hacia el cerebro. Y las compresiones, cuando hay las interrupciones, como ustedes ven, hay una caída brutal y nuevamente volvemos a tener constante. Entonces, esto permite que nosotros sigamos teniendo un flujo constante y una perfusión constante sanguínea. Como les hablaba del cambio de reanimador, cada 2 minutos aproximadamente previene la fatiga del reanimador y se mantiene la calidad de las compresiones. Entonces, aquí es en donde nosotros vamos a tener siempre, no, sí, vamos a tener que tiene que haber una ventilación adecuada, porque no solo las compresiones ayudan al flujo, sino la sangre tiene que ir oxigenada. Y si el corazón no está latiendo, significa que no hay una perfusión sanguínea, es decir, no hay un intercambio gaseoso entre la sangre desoxigenada que saque el CO2 e ingrese oxígeno y regrese al corazón oxigenado. Entonces, si no hay una buena ventilación, no vamos a poder tener un buen flujo, una buena perfusión sanguínea y por lo tanto, por más que nosotros hagamos o hagamos todo lo que queramos hacer, no vamos a tener un buen flujo con sangre oxigenada hacia el cerebro y eso va a producir daño neurológico. Entonces, por eso dice que debe haber no debe evitarse una ventilación excesiva, es decir, las ventilaciones no deben ser rápidas ni nada, no tiene que haber una ventilación excesiva y ventilar solo lo necesario para que pueda expandirse el tórax, es decir, nosotros ver que el tórax se expanda cuando nosotros demos la ventilación de respiración, de salvamento. Entonces, en ese momento, nosotros vemos e identificamos si vamos a tener o no vamos a tener una buena constante de perfusión y eso estamos haciendo de buena manera. ¿Sí? ¿Cuáles van a ser los errores frecuentes en este punto? Los errores frecuentes van a ser las compresiones no deben ser superficiales, es decir, las compresiones no van a ser superficiales, pero vamos a entender que las compresiones deben ir a la mano, deben ir constantes, deben ser constantes porque si no, si las compresiones son superficiales, pues no tenemos un buen retorno venoso, no podemos hacer una buena perfusión y la vamos a fregar completamente. Entonces es por eso que tenemos que tener clara nuestra idea. Las interrupciones prolongadas, es decir, ay, no pude hacer, no estoy solito y no puedo hacer rápido. Entonces hago una interrupción muy larga, muy larga de más de 10 segundos y eso produce daño. Entonces, tenemos que tener claro nuestra idea, nuestro destino, nuestra función, cómo es lo que vamos a hacer y qué es lo que vamos a decir. ¿Sí? La frecuencia incorrecta. En ocasiones nos equivocamos. Estamos haciendo compresiones y chuta, ¿en cuál estaba? En el 10. Ah, no, estaba en el 20 y hoy no. Entonces, siempre por eso es que siempre tenemos que tener en la mente o tenemos que tener varias constantes. Los equipos de soporte vital avanzado manejan los tiempos, por eso hay los equipos de alto rendimiento que manejan, uno maneja los tiempos, otro maneja las compresiones, otro maneja la vía aérea, otro maneja los medicamentos y vías intravenosas o intraóseas. Entonces, en ese sentido, se van dando y sabes qué frecuencia está, cuánto tiempo está, cuánto falta y todo. Entonces, eso nos da a entender que nosotros debemos ser siempre equipos de reanimación y con nuestros compañeros tenemos que tener siempre la constante de que deben ser equipos de reanimación cuando nosotros damos. Y mala posición de los brazos. Como ven ustedes aquí en esta imagen, la posición de los brazos es importante porque al nosotros comprimir y tener los brazos estirados, podemos dar una buena compresión y permitir que se reexpanda. Si los brazos nuestros no están bien, no hacen una buena compresión, es decir, yo hago esto
comprimo y hago así, y los brazos se me pone así, entonces no estoy dando una buena compresión. Y al no dar una buena compresión, no estoy dando una buena expansión y todo, y no estoy haciendo bien el trabajo. Entonces, la idea es que hagamos bien el trabajo, bien constante, bien indispensable para que sea una buena exposición. Y aquí llegamos a un objetivo, que es los dispositivos mecánicos. Entonces, tenemos dispositivos mecánicos. Según la Asociación Americana del Corazón en el año 2025, salió que no tenían mucha evidencia. Eso nos dice la Asociación Americana del Corazón, que no tenían mucha evidencia. Salieron controversias, que no hubo un, un buen cruce de información, o la Asociación Americana del Corazón no quiso tener un buen cruce de información, porque esto, como les digo yo, es un criterio muy personal. Los dispositivos mecánicos, dispositivos automáticos de compresión, son útiles cuando tú estás transportando un paciente, y sobre todo son útiles cuando tienes un paciente que tiene que estar dándose compresiones torácicas, y con esto evitas el desgaste del personal de salud. ¿En qué me doy a entender? Un ejemplo súper claro. En Quito, el cuerpo de bomberos del Distrito Metropolitano de Quito tiene los conocidos Lucas, o los conocidos Lucas de un brazo. Entonces, estos dispositivos ayudan al personal cuando tienen reducción de este personal, o reducción de su tiempo de atención. ¿En cómo me explico? El paciente llegan a la emergencia, llegas a la emergencia, está en una parada cardíaca, identificas que la parada cardíaca te dicen que no fue hace más de 5 minutos, empiezan a hacer las compresiones, pues este paciente necesita compresiones y necesita manejo de vía aérea avanzado. Entonces, el cuerpo de bomberos coloca este dispositivo Lucas y da las compresiones. Este dispositivo tiene básicamente ya programado que tiene que dar compresiones por 2 minutos constantemente, y detenerse para que haya la revaloración cada 2 minutos. Entonces, si ustedes dan, es una súper muy buena ayuda. ¿Qué es lo que pasa que nos dice la Asociación Americana del Corazón? Que los dispositivos no tienen demasiada evidencia. Pues al no tener evidencia, la Asociación Americana del Corazón los descartó, nos dijo que si ustedes quieren, utilicen; si no quieren, no utilicen, pero nosotros no recomendamos. Entonces nos dijo él: no, ahora no sabemos qué hacer, ¿no? Si es merengue o no es merengue, si sí se hará o no se hará, haremos o no haremos, pero se debe hacer. En un criterio muy personal, para mí, los dispositivos mecánicos son una buena opción cuando tú estás en ocasiones o tienes reducción de personal. Es decir, tenemos que ser bien claros. Aquí creo que hay muchas personas que son de los servicios de emergencia y todo, que han trabajado, que han estado y lo que sea. Saben que cuando vas a atender a un paciente, estás tú y el chofer. Chuta, ya demasiado sería que te den un pasante del San Gabriel. Buenazo, ¿ya? Pero cuando tú atiendes una emergencia, bien sea MSP, bien sea IES o bien sea donde sea, tú estás solo. Tú estás solo. Y a veces el chofer no te quiere ayudar. Entonces, cuando no te quiere ayudar, estás solo. Entonces, estos dispositivos mecánicos ayudan a que mantengas una compresión constante, y tú te encargues de otra cosa. Te encargues del manejo de la vía aérea, manejo de medicamentos o alguna cosa, porque si no, estamos complicados, súper complicados. Entonces, para mi criterio muy personal, y es algo que yo siempre he dicho en cursos, o en otros lugares que he tenido la oportunidad de los webinar, es que para mí debería reconsiderarse la utilización y este criterio que dijo la Sociedad Americana del Corazón, que los dispositivos extracorpóreos no tienen evidencia y por lo tanto ellos no recomiendan.
porque no tomaron en cuenta el criterio americano o el criterio europeo, que en Europa sí manejan. El Concilio Europeo nos dice que sí, son muy buenos dispositivos y que nos manejemos basado en los protocolos del país. Si tienes un protocolo y en el país te dice que manejes eso, pues chévere. O si no, no lo manejes. Pero aquí en la Acción Americana parece nos dijo que no deberíamos manejar o que no están recomendados. En mi criterio muy personal, sí deberían estar muy recomendados porque te ayudan a que tú te encargues de otra cosa. Las compresiones torácicas, como les decía, son flujo. Necesitas ver si le puedes reanimar, le puedes desfibrilar, porque estás hablando de una parada. Estás hablando de un paciente que está en parada cardíaca y necesita desfibrilarse. Entonces, son ocasiones muy, muy, muy complicadas. Entonces, ¿hay evidencia científica? Sí, estudian muestras que las compresiones de alta calidad aumentan la supervivencia y la profundidad y continuidad son factores críticos. Entonces, la opción, como les dije, ¿hay evidencia científica? Sí hay evidencia que las compresiones torácicas, solo el saber comprimir, hacer estos 5 pasos que es tener una frecuencia constante, permitir que el tórax se expanda, tener una compresión, una profundidad, que hay una buena ventilación y la reexpansión torácica, te ayuda a que el paciente hay una buena compresión torácica y ayuda a mantener un flujo constante de sangre para que no haya un problema cardíaco ni neurológico. Entonces, eso nos ayuda muchísimo, chicos, muchísimo, muchísimo. La parada. Y otra de las cosas que tenemos que tener claro es que podemos tener evidencia, tener todo, pero si no tenemos programas de capacitación, nosotros no mismos no nos capacitamos, pues tenemos el problema de que al no tener la capacitación necesaria, pues no sabemos cómo manejar, no sabemos qué hacer, no sabemos qué está. Claro que en la parte que estamos en, algunos están estudiando, algunos ya son egresados, otros ya trabajan y todo y están constantemente, pero tienes que entender que siempre tienes que estar capacitado, porque si no estás capacitado, le estás dando menos probabilidades de atención a tu paciente, porque hay muchas cosas que en Ecuador hacemos muy mal de manejo, muy mal de las situaciones. Creo que las redes sociales son muy grandes, muy extensas para entender. Se ha visto pacientes que están en parada cardíaca y le ves que le están jalando el dedo corazón o le están tratando de chirlear para que entienda, o los mismos servicios de emergencia que fue hace un tiempo, eh, que el paciente estaba en una parada cardíaca y no identificaron rápido, no vieron. Pensaron que el paciente estaba desmayado y le estaban dando airecito, tratándole de dar, haciéndole que perciba alcohol. Y luego se dieron y dijeron, ¿será que le veo el pulso? Y vieron que no estaba el pulso y el paciente estuvo en una parada. Entonces hay cosas que hacemos mal, y es porque no estamos capacitados. Otra de las cosas es que no hay un acceso constante a los desfibriladores y a protocolos de emergencia. El acceso a los desfibriladores es algo que debe ser clave y que debería ser algo que nosotros tenemos siempre, deberíamos tener siempre en nuestra mente. ¿Por qué? Porque los desfibriladores con los puntos o los espacios cardioprotegidos ayudan a que haya una mayor supervivencia en el paciente. Entonces, si no tenemos un espacio cardioprotegido o no conocemos dónde está un desfibrilador o el desfibrilador está muy lejano al lugar en donde puede haber una parada cardíaca o hay un lugar de concentración masiva de pacientes, pues le estamos dando a ese paciente menos probabilidades de vida. Como les digo, si no hay un desfibrilador, no sabemos en ocasiones si la parada es desfibrilable o no desfibrilable. No sabemos si tenemos que poner medicación, no sabemos si tenemos que hacer solo RCP. Entonces, por eso los accesos a los desfibriladores tendría que ser comunitario. Y en Ecuador estamos en una ley que es la ley de uso obligatorio de dispositivos de desfibriladores en espacios con alto flujo.
que todavía está en asamblea para segundo debate, pero debería ya hacer algo que nosotros, ¿sí? Y pongámonos la mano en el corazón. En nuestra comunidad, ¿dónde está un desfibrilador? ¿Conoces dónde está un desfibrilador? ¿Conoces en qué lugar está el desfibrilador? Solo sabes que cuando llega la ambulancia tiene que tener el desfibrilador. Punto. Y si no tiene, entonces son muchas dudas que nosotros tenemos que tener y manejar los protocolos de emergencia. Nosotros como equipos de salud, equipos de sistema de salud, tenemos que conocer claro nuestros protocolos de emergencia. Entiendo que ya en el 2024 salieron los nuevos protocolos de atención prehospitalaria por el ente rector, que es MSP, pero nuevamente volvieron a, a reevaluarse por estas constantes y estos cambios que se iban a dar. Entonces, todavía los protocolos no están en auge, no están bien concentrados, pero deberíamos conocer protocolos internacionales que están a la vanguardia. Protocolos como de la Asociación Americana del Corazón, en parada, del Concilio Europeo, manejo, todo, sobre todo porque nosotros somos personal de salud. Y al ser personal de salud debemos conocer qué está pasando o cómo podemos ayudar a nuestro paciente. ¿Sí? Entonces, esta es la primera parte de lo que es las compresiones torácicas. Como les dije, posterior, al final, si nos tiene que dar un tiempito, vamos a hacerlo. Vamos a con preguntas y trataremos de contestar todas las preguntas que sean necesarias para poder explicar muy bien esto y que no se vayan con dudas, ¿sí? Entonces, el DEA y desfibrilación, otro de los temas que vamos a tratar el día de hoy va a ser el desfibrilador electrónico automático versus la desfibrilación manual y los dispositivos extracorpóreos en paro cardíaco. Entonces, dándonos una introducción, nos dice que el paro cardíaco súbito es una de las principales causas de muerte a nivel mundial, que ya habíamos hablado. La desfibrilación temprana es el tratamiento más efectivo para ritmos desfibrilables. Ojo, la desfibrilación temprana es el tratamiento más efectivo para ritmos desfibrilables. Hablamos de compresiones torácicas, como les decía, son flujo, pero la desfibrilación temprana es el tratamiento más efectivo para ritmos desfibrilables. Y eso significa que tenemos que entender cómo son los ritmos desfibrilables. Y el soporte vital avanzado integra desfibrilación, reanimación cardiopulmonar avanzada y manejo de causas reversibles. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos causas reversibles e irreversibles. Y en las causas reversibles tenemos las 5 H's y las 5 T's. Entonces, cuando tenemos las 5 H's y las 5 T's, son causas reversibles. Es decir, que si identificamos estas causas, vamos a tener qué es lo que está pasando y eliminar esa causa y va a terminar la parada cardíaca. Entonces, vamos a ver lo que son los ritmos desfibrilables y ritmos no desfibrilables. Entonces, vamos a entender que los ritmos desfibrilables van a ser los ritmos en que en ocasiones podemos, no tienen actividad eléctrica, pero no tienen una actividad mecánica. Es decir, no tienen una funcionalidad mecánica para dar flujo al corazón. Y eso lleva a que no haya un gasto cardíaco inadecuado y por lo tanto el corazón debe ser reiniciado. Y entonces en estos vamos a tener los puntos claves que son la fibrilación ventricular.
La fibrilación ventricular es una de las patologías que son desfibrilables, que necesitan un reinicio del corazón, pero cuando nosotros somos un servicio de emergencia o ya estamos trabajando, tenemos que identificar cómo es una fibrilación ventricular. Y aquí hay un bosquejo de una fibrilación ventricular. ¿Qué significa? El complejo QRS no está bien llevado. Es decir, no está bien, no se le ve, no se le identifica. Hay un complejo, hay complejos QRS, hay ondas T, no hay, están unidas. Entonces eso hace que el corazón haga esto, fibrile, es decir, se mueva, se mueva, se mueva y no le permita que haya un gasto cardíaco adecuado. Hay actividad eléctrica, es decir, está ahí el corazón, pero algo está pasando en esa actividad eléctrica. El nódulo sinusal no está tratando de mandar eh, electricidad hacia el nódulo auriculoventricular, está bloqueado, está fibrilando, está moviendo o algo pasa. El nódulo sinusal está llevando, no está llevando, está llevando eh, carga eléctrica hacia el aurículo ventricular, pero las fibras de Purkinje están bloqueadas, no permiten, algo pasa en ese corazón. Entonces, hacemos lo que siempre dicen los chinos, reinicia. Eso te dicen los chinos siempre. Cuando te compras un equipo en Temu o te compras un equipo en Alibaba o donde sea, te llega en ahí y te dice, si hay alguna falla, prenda y apague, reinicie. Eso te dice. Eso es lo que vamos a hacer aquí en este corazón. Reiniciarle, porque si no le reiniciamos, va a seguir así y como no hay un gasto cardíaco adecuado, no hay flujo. Y por más que nosotros estamos dándole flujo ahí, tratando de darle compresiones, el corazón tiene que volver a latir. Y si no late, pues tenemos un problema, bien serio. Y hay la taquicardia ventricular, hay la monomórfica y la polimórfica. ¿Cómo identificamos la taquicardia ventricular monomórfica? La taquicardia ventricular monomórfica tiene una morfología similar. Es decir, ustedes ven que está constante, constante, constante y constante. ¿Sí? Y la polimórfica es que tiene uno, tiene dos, son amplios, uno tiene más grande, uno tiene más pequeño, otro tiene un puntito, todo. Entonces son taquicardias que son de una forma y de otra forma, monomórfica y polimórfica. Entonces, al identificar esto, sabemos que tenemos ritmos que tenemos que desfibrilar, que son, como les dije, la taquicardia ventricular sin pulso. La taquicardia ventricular sin pulso te está diciendo, hay actividad eléctrica, pero el gasto cardíaco, la mecánica, no está siendo buena para que haya un gasto cardíaco adecuado. Y por lo tanto, está ese corazón que tienes que desfibrilar. Y los ritmos, ambos van a requerir desfibrilación inmediata para restaurar el ritmo cardíaco. Es decir, que el ritmo vuelva a ser constante, un ritmo que se ve y se vea y que tenga pulso sobre todo, identifique y que haya retorno de la circulación espontánea. ¿Sí? Y los ritmos, perdón, y los ritmos no desfibrilables son los ritmos que hay, que pueden o no pueden tener actividad eléctrica. ¿Se puede o no se puede haber actividad eléctrica? Puede o no, pero al no haber actividad eléctrica o sí haber actividad eléctrica, lleva a que no, a que haya una mala actividad mecánica del corazón. Y por lo tanto, como hay una mala actividad mecánica del corazón, no hay un gasto cardíaco. Entonces, no necesitamos reiniciarle al corazón, sino necesitamos volverle a funcionar al corazón. Y aquí es en donde ingresan los medicamentos. Aquí es donde ingresa la atropina. Aquí es donde ingresan los medicamentos para poder decirle a ese corazón, despierta, vuelve a latir, o vuelve a tener buena actividad, o vuelve a hacer. No te bloquees, lo que puede ser por un bloqueo. No te bloquees. Toma, toma tu medicamento, vuelve a tener actividad. Entonces eso hace que el corazón no necesite una desfibrilación, sino necesite medicamentos. Y esos medicamentos van a ser
los que nos ayuden y que, como les decía, en el avance de este webinar van a saber los medicamentos, van a ir viendo cuáles son los medicamentos, qué medicamentos necesita y sobre todo medicamentos que no son que tienen que ser de manejo prehospitalario, que deben manejar en las ambulancias porque el paciente está parado y no te permiten, o sea, es algo que es un poco contradictorio en nuestro sistema de salud. Los ritmos, la desfibrilación aplica para una descarga eléctrica controlada al corazón. Su objetivo es detener la actividad eléctrica caótica y permitir que el nódulo sinusal retorne el control. Entonces, en este punto vamos a tener la desfibrilación manual, conocida como manual, o la desfibrilación que es con monitor desfibrilador. Es decir, que nosotros ponemos las paletas e identificamos qué ritmo está. Y decimos, ah, sí, esto es una taquicardia ventricular sin pulso, porque veo esto, tanto joules, plin, le di una carga. Pero si no, necesita RCP, dale. Eso hace la desfibrilación manual. Pero el DEA, el desfibrilador electrónico automático, tú le pones los parches y el desfibrilador te habla solito. El desfibrilador te dice, descubre el pecho, ponga los parches, conecte los parches, nadie toque al paciente, se recomienda dar desfibrilación, aplaste el botón eléctrico, aplaste el botón en donde para dar la descarga ha sido dada, continúe con el RCP. Eso te dice el desfibrilador. Entonces, te está diciendo qué tienes que hacer. La desfibrilación manual es básicamente para los equipos de soporte vital avanzado. Y el DEA es para los equipos de soporte vital básico cuando no puedes monitorizar, no tienes un monitor, no puedes ver un monitor, o para personal. Entonces nosotros deberíamos encargarnos del soporte vital avanzado, porque nosotros deberíamos conocer cuáles los ritmos, qué ritmos es, si es un ritmo desfibrilable, si es un ritmo no desfibrilable, si necesita medicación o necesita no medicación. Entonces ya este es un entorno más controlado y más técnico para nosotros identificar. ¿Sí? La desfibrilación manual, como les decía, sus características requieren interpretación del electrocardiograma. Entonces, para nosotros tener una desfibrilación manual, primeramente tenemos que conocer el electrocardiograma. Tenemos que conocer sus partes, tenemos que conocer cómo se identifica el electrocardiograma, cómo se ve una lectura del electrocardiograma en el monitor o hacerle un electrocardiograma al paciente para identificar o ponerle las paletas y identificar en qué ritmo está, porque el monitor desfibrilador no te dice qué hacer, sino tú haces en el monitor desfibrilador. Entonces, necesitas interpretar el electrocardiograma. Eso nos lleva a la conclusión de que necesitas saber necesitas conocer el electrocardiograma de pie a cabeza. Necesitas conocer cuánto es su frecuencia, cómo identificas la frecuencia. Claro que en el monitor respirador te dice frecuencia, tanto, saturación, respiraciones, si tiene para medir capnografía. Hay unos monitores respiradores que inclusive tienen para medir cuánta compresión estás dando. O sea, son lindísimos, bellos son esos monitores desfibriladores, pero son caros y en nuestro país medio complicado encontrar esos desfibriladores, a menos de que sean las ambulancias del MSP o las ambulancias del IES. Bueno, las ambulancias del MSP, que son las que más trabajan, y las del IES que trabajan a cuentagotas. Entonces, en ese sentido, te ayuda y tienes que saber cómo haces, cómo des. Entonces, te dice, permite seleccionar la energía. Eso significa que permite controlar cuánta energía le vas a pasar al paciente. ¿Sí? La mayoría de desfibriladores en el Ecuador, en las ambulancias, son son monológicos y te ayudan a entender que solo tienen hasta 200.
y los otros son hasta 360. Entonces, en nuestro Ecuador ya los de 360 ya casi han desaparecido o están en el hospital cuando necesitas más constante. En el servicio prehospitalario hay otro tipo de desfibriladores y lo que te permite es, te ayuda a identificar y seleccionar la energía, utilizando principalmente por el personal médico entrenado, es decir, por personal de salud entrenado, médicos, paramédicos que conozcan esto y permite reducir las interrupciones de las compresiones. ¿Por qué? Porque puedes estar dando compresiones y puedes medir la frecuencia. No te da rápidamente, no te dice como el desfibrilador eh, deje de dar RCP y te quedas un tiempo de unos 10 máximo 10 segundos hasta que te dice si es un ritmo, dele el ritmo y todo. Aquí este ritmo lo que te dice es coges las paletas, pones en el tórax descubierto del paciente, dejas de dar RCP, pones las paletas y te identifica de uno. Te dice, ¿es esto? ¿Es una taquicardia eléctrica sin pulso o es una fibrilación? Desfibrila, pon, cargas, das y sigues dando compresiones. Entonces, las interrupciones son mínimas. En el DEA sí son las interrupciones, básicamente no pueden llegar a más de 10 segundos. Eso ya está controlado por los DEAs que son electrónicos y van a decirte si necesitas desfibrilar o necesitas seguirle dando respeto. Eso te dice básicamente. Y el desfibrilador externo automatizado, su característica va a ser analizar automáticamente el ritmo cardíaco. Como te decía, colocas los parches, le dices, le descubres el pecho del paciente, colocas los parches en un lado, como te dice la imagen, este es así, el uno va en el ápex del corazón, el otro va por debajo de la clavícula, en el lado tanto derecho como izquierdo, en el lado derecho el de la clavícula, en el lado izquierdo la del ápex. Colocas, pones, prendes y te dice que analizando. Nadie toque al paciente. Si te das en ese punto, estamos hablando de unas interrupciones máximo de 10 segundos. Son más interrupciones y te dice que ya analizó, es recomendable darle una compresión, cargando y mientras te dice todo ese proceso ya vas a 20 segundos. Entonces las compresiones están demorándose y te da la carga y te dice, siga el RCP y vos sigues dando RCP. Entonces ya las interrupciones son más altas, pero permiten a personal que no son tan capacitados o son personal lego, no tengan problemas al momento de reconocer la parada cardíaca. Indica cuando se está cargando el aplicador, diseñado para uso de personal no médico, es decir, si es tanto para soporte vital básico ahora y soporte vital y soporte de pacientes leves. Entonces, en ese sentido te dice qué es lo que tienes que hacer. Y tiene que estar en lugares públicos. Esa es la idea. Los desfibriladores electrónicos automáticos tienen que estar en lugares públicos. Si no están en lugares públicos, estamos haciendo que nuestros pacientes tengan menos probabilidades de vida, porque la idea es concatenar el soporte vital avanzado con el manejo de los legos. Entonces, le dio un paro cardíaco a una persona en no aeropuerto, hablemos en un terminal terrestre y estás dándole compresiones, identificas, no respira, no tiene pulso, vamos, compresiones. O la guía te dice que una persona que se desmaya, inmediatamente empieza a darle compresión. Eso te dice la guía. Al personal lego, es decir, gente que no conoce de salud. El paciente se desmayó, dale compresión. Eso te dice, las compresiones no, no hacen lo que antes decía, que te dan fibrilación, que te van a dar asistolia, no hacen eso. Si un paciente se desmayó es porque su perfusión sanguínea bajó y por lo tanto el corazón está despacito. Si tú le das compresiones, le ayudas a tener más flujo, así que no pasa nada. No hay ningún problema si tú le das compresiones a un paciente desmayado.
Pero en el personal Lego, entendamos esto. Cuando tú te llamen a una capacitación, no le digas, vea, tome el pulso, porque hay unos que cogen así, otros que hacen con el dedo, otros que son así, cuando tú estás enseñando. Entonces, ¿qué dice la guía? No se estresen, no hagan eso. Paciente que estaba caminando normalmente y tiene una caída súbita, parada cardíaca, dale compresiones hasta que llegue un DEA. Eso te dice. O hasta que tenga signos de retorno o se mueva o hay algún movimiento en el paciente. Entonces, si tú le estás dando compresiones y este rato que le das compresiones, el paciente, ay, o se mueve, no era parada, era un desmayo, chévere, no pasa nada. Pero si era una parada, le estás ayudando, ¿sí? Entonces, eso te dice la guía, que el personal ego no, pero el personal de salud tiene que conocer y entender cómo es el objetivo de la parada cardíaca. Por eso, el DEA tiene que estar en los espacios públicos y el personal de salud debe conocer cómo manejar el monitor desfibrilador manual. Debe reconocer ritmos de paro, debe reconocer ritmos desfibrilables, ritmos no desfibrilables, ritmos bloqueos, todo lo que es feo de las bradicardias, las taquicardias, todo lo feo de la cardiología prehospitalaria tiene que conocer. Sí, es feo. Hasta que entiendes, es feo. Pero tienes que saber y tienes que entender. Es por eso que te dice que no solo te quedes con lo que maneja en tu institución, sino sigas capacitándote, mantengas capacitación constante, porque esto sigue evolucionando, no se queda parado ahí, te dice que va a seguir evolucionando y evolucionando y evolucionando. Entonces, tienes que mantenerte en constante capacitación. Y sobre todo porque cuando vas a pedir trabajo, te dicen que tienes que tener soporte vital adicional de que tienes el título de tecnólogo en emergencias médicas o de médico o de licenciado en emergencias médicas, te dice que tienes que tener cursos adicionales. Y uno de los cursos adicionales para el personal es soporte vital básico, soporte vital avanzado en cardiología. Ya en trauma es otra cosa, pero te dice eso. Entonces tienes que tener eso. ¿Sí? Entonces, por eso digo, ¿cuáles son, perdón, cuáles son las ventajas del DEA? Las ventajas del DEA es son fáciles de usar. Como te digo, solo haces lo que te diga el DEA. Punto. Por eso es hecho para el personal Lego y para el personal que maneja unidades de soporte vital básico. ¿Sí? Entonces, soporte vital básico, perdón, en ocasiones no es no se tiene ya. Casi la mayoría de las unidades son soporte vital avanzado. Eso trató de identificar y normar el Ministerio de Salud Pública, que las ambulancias sean de soporte vital avanzado. Por eso les dieron monitores desfibriladores, no me acuerdo qué es. Bueno, les dieron todo el sistema de ambulancias de soporte vital avanzado para que maneje. Respirador artificial, algunas unidades tienen el, para poder intubar videolaringoscopía, el videolaringoscopio, o sea, les dieron bastante, pero ahí está en donde tienen que saber cómo manejar, qué hacer. Y entonces, por eso el DEA es ahora en estas guías del 2025 al 2030, el DEA dice que es un dispositivo de fácil uso y que tiene que estar en lugares públicos. Reduce la interpretación de errores, es decir, para saber qué hacer. Permite desfibrilación temprana en la comunidad y mejora la supervivencia cuando se usa precozmente. Es decir, mientras más rápido desfibriles al paciente, más rápido va ese paciente a salir. O mientras más rápido identifique si es un ritmo desfibrilable o no desfibrilable, ese paciente va a tener una mayor supervivencia. Es por eso que esta imagen que está aquí, como ustedes ven, es en un espacio público, es en un centro comercial en España. Entonces, como ven, ahí está el DEA. No pasa nada, no se roban, no le quitan los sellos, no le van grafiteando. Ese es el problema en nuestro Ecuador, que como estamos aquí, estamos en nuestro querido Ecuador, es que si yo pongo uno de estos, tiene que estar al lado un policía o una cámara viéndole así, ni siquiera con la cámara.
Porque si yo pongo uno de estos, primero la inversión es alta. Estamos hablando de 3.000 a 4.000 dólares por unidad. ¿Y si se roban? ¿Y si se te llevan? Entonces, esa es una de las cosas que ha detenido en Ecuador la instalación. Entonces, debería sí ser en lugares públicos, en lugares en donde haya alta flujo de concentración. En Ecuador es muy, 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 muy poco probable que pongan los DEAs en los parques. Completamente improbable. Pero puede ser que hay un día en teatros, haya en centros comerciales, en terminales, en centrales de abasto, en aeropuertos que ya hay. Aeropuerto de Quito y aeropuerto de Guayaquil y aeropuerto de Cuenca tienen desfibriladores para la comunidad. Entonces, pero sí deberíamos tener en espacios de alta concentración para tener dónde saber y que sepan un mapa en dónde están los desfibriladores, porque eso tiene Cuenca. Cuenca está a años luz de nosotros. Cuenca tiene full cosas. Nos dice, y tienen un mapa en los parques en donde, adicional de donde te dice vaya a comer cascaritas, o aquí es donde tiene que comer el mote sucio, o aquí es donde van a hacer todo, o vaya hacia el Turi, o lo que sea, te pone al lado un mapa en donde están los desfibriladores en toda la ciudad. Tú conoces dónde están y puedes ir, coger el desfibrilador, porque no están en espacios públicos, sino en espacios controlados. Vas, coges el desfibrilador, la persona que revisa eso va y está atrás tuyo, te ve, utilizas, viene el soporte vital avanzado, cargan al paciente, quitan el DEA, tome y tú devuelves el DEA. Esa es la idea. Pero hasta que nuestras autoridades en Cuenca entendieron, en Quito creo que recién van a entender, en Guayaquil todavía les falta y en muchas partes del Ecuador no entienden. Creen que es una inversión, sí, es una inversión. Como yo decía, es una inversión que no tiene réditos económicos, pero sí tiene réditos sociales. Entonces, son cosas que debes entender que puede pasar y que es un servicio a la comunidad. ¿Sí? Entonces, las ventajas de la desfibrilación manual ahora, vuelta, es mayor control clínico. Es decir, tienes un control clínico y sabes por qué vas a desfibrilarle, porque sabes de electro, sabes y ves el electro y identificaste los ritmos y sabes. Ajuste preciso de energía, ya le das energía precisa, es decir, tú vas subiendo constantemente, constantemente la energía cuando son un tipo de desfibrilador, de monitor desfibrilador, y cuando son otro tipo de desfibrilador, identifica, sabe y sale la energía. Entonces, un espacio más controlado es menor interrupciones de compresiones, como les decía. Las paletas tú apenas pones, no se demoran ni 3 segundos y ya te da el ritmo. Y ya sabes qué tienes ahí. Entonces ya sabes identificar, identifica rápido y dale. No puedes quedarte viendo y decir, a ver, esto será una parada, será una taquicardia, será un bloqueo. No, tienes que saber rápido. Rápido, 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 identificar y preferiblemente es en entornos hospitalarios y de soporte vital avanzado. Eso significa que no solo puede tener el hospital, ojo, no solo es en el hospital, esto tiene que tener los equipos de soporte vital avanzado, es decir, las ambulancias de soporte vital avanzado. Nosotros tenemos que saber, esto es identificable, identificar y saber y controlar cómo vamos a hacer. Pues, algunas personas que estamos en el webinar les veo así con la cara de hijo, ¿y en qué me metí? ¿Y ahora qué será de hacer? Sí, es difícil, es complicado, pero esto te llevó a que hagas, a que digas y tienes que saber. Entonces, por eso yo siempre les digo, no solo te quedes con lo que te da el instituto, porque el instituto te da pautas específicas para que tú entiendas el conocimiento, abras más tu mente y abras más tu conocimiento y te preguntes, ¿será verdad lo que me está diciendo el doctor, el licenciado, o solo me estará metiendo el dedo o me estará hablando mal? O sea, son cosas que tienes que ir viendo e identificando. Por eso te digo, esto es una capacitación constante. Ser, conocer, entender y estar constantemente.
como les decía, ¿no? Y este es en el espacio de soporte vital avanzado, en ambulancias, en donde identifican, saben, ven cuál es el ritmo y dale. O le pones medicamento, o le bloqueas, o le pones ¿cómo es? Un extracorpóreo, le pones algo, una cosa. O le pones un pacer, le haces alguna cosa en el monitor para que el paciente salga, para que el paciente siga controlando su parada cardíaca, ¿sí? Si nosotros comparamos el DEA versus la desfibrilación manual, vamos a decir que el DEA tiene un análisis automático y uso comunitario. Esa es nuestra comparación. Esa es la comparación que deberíamos entender. El DEA es de análisis automático y de uso comunitario. Cuando tenemos la desfibrilación manual, como les decía, cuando tenemos el DEA, como ustedes ven aquí, es un entorno en el que está en un parque, cualquiera puede utilizar, no se roban, no le grafitean, no le ponen un dedo del medio, o sea, está ahí el DEA, está ayudándote. Como se dice, es una inversión que no da réditos, pero que da réditos comunitarios, que le ponen así. Pero en la desfibrilación manual, eso no puedes poner un desfibrilador, un monitor desfibrilador en el parque, porque no vas a entender y no van a saber qué tienen que hacer. Entonces, por eso, el monitor desfibrilador, los equipos de soporte vital avanzado en las ambulancias deben tener interpretación clínica, uso hospitalario y de personal capacitado en entorno prehospitalario. Entonces, esto es manejo de tu guía clínica, de tu criterio clínico. Entonces, para entender qué es lo que está pasando, porque puedes decir, hay guías que te dicen que no necesita desfibrilarle y que solo necesita monitorizarle. Entonces, cuando le monitorizas, sabes por qué le estás monitorizando. Y le estás llevando al hospital para que el médico o para que el personal del hospital tome al paciente y diga, si esto hay que hacer, buen trabajo, licenciado o paramédico, lo hizo bien. Entonces, eso es lo que nos ayuda a entender cuál es nuestro trabajo como personal prehospitalario, porque creo que aquí la mayoría son personal prehospitalario. Entonces, nos ayuda a entender por qué está ahí, por qué tenemos que utilizar tanto el DEA como el desfibrilador manual. Entonces, las guías clínicas, las guías de soporte de la Asociación Americana del Corazón y del Concilio Europeo, tanto de ILCOR, nos dice que el DEA ahora es comunitario. No puede un DEA estar con personal de salud. ¿Por qué? Porque el personal que se monta en una ambulancia, que se sube en una ambulancia, tiene que conocer de electrocardiografía. Es decir, tiene que conocer cómo manejar el día, qué hacer y saber ritmo. Entonces, entiendes ahí qué es lo que está pasando. Nos vamos a lo último, que es la utilización y controversia de los dispositivos extracorpóreos en la parada cardíaca. Una de las controversias más grandes que se dio a entender en esto es, como yo les decía, los dispositivos mecánicos de compresión. Los dispositivos mecánicos de compresión, según la guía de la Asociación Americana del Corazón, no nos da la pauta o no nos dice sí, como nos decía en el 2025, nos decía, es un buen equipo, son una buena perspectiva y va a tener un buen manejo a largo plazo. Es decir, te decía, sí, está bien, pero ahora la Sociedad Americana del Corazón nos dice que son dispositivos que no tienen mucha evidencia clínica, que no tienen evidencia clínica aceptable y que no están recomendados y que se basen en las guías de los protocolos nacionales, es decir, en las guías de tu país. Pues son problemas, son causas y que
sí hubo un debate muy grande en cuando salieron las guías. ¿Por qué? Esto, si ustedes quieren, pueden ponerlas hasta en TikTok, lo que voy a hablar. No solo, como yo les decía a mis alumnos, no solo el TikTok sirve para que veas, le veas al Kike Hub bailando, sino también tienes que ver y entender que también hay cosas que puedes ver y que te hablan un montón. Hay un montón de TikTokers que hablan acerca de esto, que te dicen, te entiendes mejor que él, mejor que cuando te da clases del profesor. ¿Entiendes? Sí, pero hubo un debate muy grande porque decían, ¿y por qué? Y llegaron a la conclusión de que sí hay, no hay mucha evidencia clínica, pero la evidencia del personal que ha utilizado esto es muy grande, decir que sí, que ayuda, que te ayuda muchísimo, pero que no tuvo un buen respaldo científico. Entonces, están dando en este momento a decir que los dispositivos mecánicos tienen que volver a revisar esta parte de la guía, porque, como les decía, hay un manual, algo que salió anteriormente, justo antes de que salgan las guías o salió después, no estoy todavía bien claro, creo que salió en noviembre, en diciembre. Noviembre, diciembre salió los dispositivos eh, mecánicos ayudan a entender por qué. Porque cuando estuvimos en la pandemia hubo una idea y un protocolo bien claro. Entonces nos vamos que la parada cardíaca sigue siendo la causa de mortalidad, más grande, la supervivencia aproximada es en el extrahospitalario es del 8 al 12% si no identificas, y en el intrahospitalario del 20 al 25%. Es decir, que a pesar de todas nuestro trabajo, nuestro conocimiento y todo, sigue siendo bien baja la epidemiología y la estadística de supervivencia del paciente en la parte extrahospitalaria. Esto es lo que hizo que algunas cosas se den ahora y que en que llegue a nuestro Ecuador, chuta, esperemos que algún dato llegue. En Estados Unidos recién están tratando de sacarle de la parte intrahospitalaria a la extrahospitalaria, y en Europa, sobre todo, no Europa, en Australia, en Oceanía, ya lo tienen hecho, lo tienen ya comprobado. Entonces, las limitaciones del RCP convencional y surgimiento de terapias avanzadas como la resucitación extracorpórea. Y aquí es lo que viene. ¿Qué es el ECMO? No sé si alguna vez han escuchado acerca del ECMO o nunca han escuchado, recién es la primera vez que escuchan el ECMO. El ECMO es un dispositivo de oxigenación de membrana extracorpórea. Es básicamente como una diálisis. Así, la diálisis, ¿qué es lo que hace? Saca la sangre desde una vía, desde el catéter central, y la purifica y vuelve a ingresarle al cuerpo ya purificada y todo porque el riñón no puede hacer. Esto pasa con la diálisis, pero cuando estuvimos en pandemia, muchas de las personas que fallecieron por sepsis, es decir, porque la sangre estaba tan contaminada que le llevó a la sepsis al paciente. Entonces, algo que hacían en el año 2020, en el pleno auge de la pandemia, fue que se haga una oxigenación por fuera. Pero decían, bueno, y ahora yo voy a oxigenar, le estoy oxigenando. Pero no pasaba eso, la gente seguía falleciendo y falleciendo, y no fallecía por el COVID, sino fallecía por fallo multiorgánico, fallo por sepsis constante. Entonces decían que ahora qué hacemos. Y en Estados Unidos sacaron esto, en Europa también sacaron que es el ECMO, la oxigenación por membrana extracorpórea. ¿Qué hacían? El mismo objetivo de la diálisis es sacar la sangre hacia afuera, hacia un dispositivo que es esto, el equipo ECMO,
nutrirle de oxígeno al 100% a este dispositivo y oxigenar la sangre y regresarle oxigenada la sangre para que el paciente pueda respirar con el respirador artificial que ellos manejaban, que se manejaba en, en la pandemia. Entonces, esto vieron que era un buen funcionamiento, como dice aquí, reemplazaba temporalmente la función cardiopulmonar. Temporalmente, ¿para qué? Para que mientras estaban en el respirador, el ECMO oxigenaba la sangre y había una circulación de sangre y una respiración y todo, y el paciente trataba, y le tratabas con otras circunstancias, le tratabas el fallo multiorgánico, la sepsis, le ponías antibióticos y colocabas y todas las cosas. Eso se dio en la parte intrahospitalaria, pero en Australia y que ahora ya está llegando a los Estados Unidos y esperemos que algún momento de la vida llegue a Ecuador, es esto del ECMO. Porque decían, si el paciente tiene problemas respiratorios o no hay la forma clara o precisa de poderle manejar la oxigenación del paciente, pues saquemos la sangre y oxigenémosle. Así de claro. Saquemos la sangre y oxigenemos. Entonces decía que los componentes prehospitalarios son las cánulas venosas y arteriales, las bombas, el oxigenador, el circuito extracorpóreo y se utiliza el ECMO en pacientes en paro cardíaco en la vía arteriovenosa. Entonces, ¿qué es lo que hacía? ¿Qué es lo que hacen? Cogen, ponen vía y sacan la sangre y le mandan oxigenada y siguen dando las compresiones. Entonces, cuando la Asociación Americana del Corazón dijo que no valía los dispositivos mecánicos, pues se llevaron a entender que el ECMO sí utiliza y el ECMO está saliendo hacia la parte prehospitalaria. Entonces decíamos, no, no puede ser, no puede haber ese problema. Entonces el ECMO es una oxigenación de membrana extracorpórea que suple la función cardiopulmonar. ¿Cuál es el fundamento fisiológico? Durante la RCP convencional, ¿qué es lo que pasa? El flujo sanguíneo es reducido de 20 a 30%, la hipoperfusión cerebral es baja, hay baja hiperperfusión cerebral y sobre todo ahora ya no es, antes no sé si ustedes escucharon, antes era la triada mortal. La triada mortal había que era coagulopatía, hipertermia y hipoperfusión. Esa era la triada mortal. Mm, Deme 5 segundos. Entonces, al haber la triada mortal, voy tomando un poquito de agua nomás, chicos, por favor. Solo un poquito de agua nomás, chicos. Ya, entonces, había la triada mortal y una de las cosas es que ingresó, ahora es la pentada mortal. Es decir, ahora tiene 4 puntas y agregaron la acidosis metabólica. La acidosis metabólica es uno de los problemas graves de la triada mortal y ahora de de la tetrada mortal, perdón, que ingresó en esto y hacía que a veces todo el esfuerzo que hacía el equipo de soporte vital avanzado no entienda y no pase y el paciente llegaba y tenía pocas horas de vida y fallecía. ¿Por qué? Porque el paciente entró en una acidosis metabólica, no identificaron bien y el paciente falleció. Entonces, el ECMO está ayudando a que esto no haya. Entonces, ¿qué dice? Que con ECMO la perfusión sistémica es adecuada, la oxigenación es eficiente y hay mayor protección cerebral.
Como yo les decía, chicos, al inicio, el, el problema del flujo es que al dar flujo nosotros no entendemos bien que el cerebro es el que tiene que seguir vivo. Entonces, por eso es lo que nosotros damos compresiones torácicas altas de buena calidad para que llegue sangre oxigenada hacia el cerebro. Pero si no manejamos un soporte vital avanzado, es decir, una vía aérea permanente, no estamos dándole una buena perfusión cerebral y no estamos llevando buena oxigenación al cerebral. Y a la larga y a la corta vamos a tener problemas neuronales. Entonces, el ECMO es el que ha venido a ayudarnos a que tengamos esta situación, pero esto es una capacitación muy alta, muy grande. No es solo de coger vía y ya. ¿Por qué? Porque esta vía tiene que ser de alto flujo, primeramente. Es decir, que tiene que tener una vía de canalización de alto flujo para que pueda salir la sangre. Porque si yo le pongo con un catéter enano de 20, 22 o 18, el rato que salga la sangre, la presión con la que va a regresar no le va a permitir, y entonces necesita un catéter de flujo alto para poder ingresar ¿sí? Entonces, como les decía, esto es algo que está saliendo. Entonces, la resucitación cardiopulmonar extracorpórea se identificó con el ECMO. Es decir, una vez que tenemos ya colocado al paciente en ECMO, podemos seguir dándole resucitación extracorpórea, identificar y ver qué es lo que está pasando con ese corazón. ¿Por qué no funciona? ¿Por qué? Porque ya no me estoy dando y viendo que hay una buen flujo sanguíneo, hay una buena oxigenación, porque la máquina ECMO está ayudándome y yo me baso en ver qué es lo que voy a hacer con una parada cardíaca que tenga problemas reversibles y llegar lo más rápido posible cuando hay un problema irreversible para que pueda llegar a los cuidados intensivos rápido o pueda hacer una cirugía rápida de reperfusión, que es una de las cosas que son reversibles. El uso del ECMO durante el RCP indica, y la indicación principal es en paro cardíaco refractario a RCP avanzada. Es decir, por más que yo le estoy dando reanimación cardiopulmonar y dale, y es una parada cardíaca presenciada y no sale y sigo teniendo un problema de flujo, no tengo un ventilador, el ventilador no me está ayudando porque en ocasiones el ventilador no me ayuda, pues el ECMO es una opción de, de perfusión sanguínea para que la sangre vaya bien oxigenada hacia el cerebro, hacia el corazón y no tengamos problemas neurológicos. Pero como les decía, primero es caro, primero es una capacitación constante, tienen que tener mucha habilidad para coger y una vía y vamos a tener esto. Ojalá algún día lleguemos a tener ECMO en nuestro país. Sé que hay algunos cuerpos de bomberos que están en eso de adquirir ECMO, pero es bien complicado. El objetivo es restablecer la perfusión y la oxigenación mientras se trata la causa, ¿sí? Entonces, miren, ese es el objetivo. Restablecer la perfusión y oxigenación mientras tratas la causa. ¿Cuáles van a ser los criterios de selección? Pacientes candidatos son los que están en paro presencial, inicio precoz del RCP. Cuando tú iniciaste precozmente el RCP o este paciente cayó en una parada cardíaca y hicieron rápido las compresiones, le desfibrilaron rápido, le pusieron el DEA y todo precozmente, es un candidato. Es un ritmo desfibrilable. La edad es menos de 65 años y no mayor de 70 años. ¿Por qué es esta edad? Porque el problema es el problema del daño venoso y arterial del paciente de mayor de 70 años. Eso que quiero que quede claro. No es que estamos diciéndole ya a los viejitos pasados los 70 años, ya póngale en una cruz porque ya mérito se muere. No es así, sino que el problema es que estos pacientes tienen daño y fallo en su sistema arteriovenoso, es decir, sus arterias y sus venas se hacen duras.
y no tienen tanta movilidad o tanta perfusión y por lo tanto el ECMO al ser de alto flujo y ingresar sangre podría causarle un daño de aneurisma, es decir, romper la arteria o la vena de algún lugar y darle un aneurisma, lo que no pasa con la diálisis. Porque primero cuando tú pones diálisis o mandas a hacer diálisis, le mandas en un catéter o le mandas en una fístula. La fístula ya es grande, y es constante, puedes meter por ahí sangre, sacar, meter sangre o por el catéter ingresas, metes sangre, es para flujo alto. Pero el ECMO es más alto, la presión es más alta y por lo tanto hay el problema en estos pacientes. La causa son causas potencialmente reversibles y el tiempo corto hasta inicio del ECMO, es decir, que el paciente no debe sobrepasar de una parada cardíaca de los 5 minutos o máximo 7 minutos para poder ingresar al ECMO, la membrana extracorpórea. ¿Hay evidencia científica? Sí hay evidencia científica y hay bastante evidencia científica. Ensayos, estudios observacionales que muestran el beneficio potencial, resultados reportados, supervivencia con buen estado neurológico, es decir, mayor a 15 al 30% y mejores resultados en centros de programas restablecidos con importancia. ¿Sí? Resultados clínicos, factores asociados a un mejor pronóstico, ritmos iniciales desfibrilables, paro cardíaco presenciado. ¿Sí? Entonces, vamos teniendo ahí. ¿Cuáles van a ser las complicaciones? Las complicaciones asociadas al uso del ECMO van a ser, como yo les decía, hemorragias, trombosis, isquemia de extremidades, infecciones y a la larga darle al paciente un fallo multiorgánico. Entonces vas a decir, doc, entonces si tienen todos esos problemas, ¿para qué le ponemos? Si va a tener hemorragia, si va a tener trombosis, si va a tener una isquemia de las extremidades, porque le están sacando sangre y le dejan sin sangre a las extremidades, que son los lugares que menos rápido llegan. Va a haber infecciones porque tienes que tomar una vía, coger arteria, vena, y puede haber un fallo multiorgánico. Entonces, ¿para qué? El problema está en que esto puede ayudarle al paciente a una supervivencia más alta neurológica. Es por eso que ingresó en la parte prehospitalaria, primero en la parte hospitalaria, porque era controlada, como les dije en la parte del COVID. Cuando ahora salió a la parte prehospitalaria es para que haya un mayor flujo de sangre y una mayor supervivencia neurológica. Esa es la idea. Por la supervivencia neurológica se están jugando con el ECMO. Esperemos que les vaya bien. Como les dije, algún momento espero que ya esto esté bien controlado, bien hecho y llegue al Ecuador. Es algo que sueño, pero esperemos que sí, que llegue al Ecuador y que algún rato tengamos todo. Lo hagamos y se pueda hacer todas estas cosas. ¿Cuáles van a ser las controversias? Principalmente hay en debates actuales, falta de ensayos clínicos robustos, elección adecuada de pacientes, alto costo y recursos necesarios, implementación limitada en centros y consideraciones éticas. No hay muchas consideraciones éticas en estos pacientes porque no podemos implementar rápidamente y sobre todo tienen que tener centros especializados. Es clave cuando tú utilizas ECMO que cuando llegue el paciente al hospital pase directamente a cuidados cardiológicos avanzados, es decir, a la UCI cardiológica. En nuestro país es complicado encontrar UCIs y peor encontrar UCIs cardiológicas. Creo que están contados con los dedos de las manos las UCIs cardiológicas en la parte pública. Si no estoy mal, hay en Ambato, hay en Cuenca, en Quito, en Guayaquil y creo que en Puerto Viejo. Pero en la parte privada sí hay bastantes. El problema está en que es caro. El uso de la cama UCI cardiológica, estamos hablando acerca de los $3,000 diarios, sin constar medicación y todas las cosas, y cirugías y todo. Sí es caro. Entonces, ese es el problema del ECMO, que el ECMO no puedes llegar a la emergencia y decir, bueno, tengo como una membrana extracorpórea
y ya síganle nomás. No, tiene que entrar a UCI cardiológica. ¿Sí? Y una de las cosas que a mí me gusta al último, cuando ya vamos a terminar este webinar, es el soporte vital básico para. ¿Qué es lo que vamos a ver? Que hay que aprender a reconocer la parada cardíaca. Tener la parada cardíaca siempre va a ayudarte. Llamar a los servicios médicos de urgencia sin demora si no está seguro que no, no es una parada cardíaca. Ahí dice 112 porque es europea. Aquí es el 911. Si tiene dudas, realice RCP, no provoca lesiones graves, como les decía. Se comprobó que ya no hay lesiones graves. Todo el mundo puede aprender a realizar RCP. La RCP y los DEAs salvan vidas. Cualquier persona puede usar un DEA incluso sin estar entrenada, porque como les decía, el DEA te habla solito. El DEA te dice qué tienes que hacer y ya. Y los DEAs no deben mantenerse bajo llave, es decir, que el DEA tiene que ser abierto al público, que pueda ser manejado por cualquier persona. Ese es el problema en nuestro país, que no vamos a tener una buena utilización porque probablemente se roba. Entonces no puede ser en lugares públicos, sino tiene que ser en lugares de alto flujo de personas controlados. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los tres pasos para salvar una vida? Que es compruebe, seguridad, conciencia, inconsciente, llame a los servicios de emergencia, proteja el teléfono ponga el teléfono en modo manos libres, compruebe la respiración, siga las instrucciones del operador telefónico y el RCP, inicie RCP, conecte el DEA tan pronto sea posible y si no está seguro, el operador del teléfono le ayudará. Estos son tres plazos claves para la parte prehospitalaria o la parte de esto. Con esto, chicos, hemos llegado al final de esta presentación. Vamos a dejar de compartir las diapos y esperemos que entonces siempre una de las ideas claras, constantes, es que nosotros tenemos que tener la idea muy clara, muy constante de qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que vamos a entender. ¿Sí? Entonces, si tienen alguna pregunta, chicos, o algo, por favor, váyanme diciendo, vayan poniendo en el chat para irles contestando. O si el coordinador nos dice algo más, pues veremos qué es lo que nos diga. Eso, chicos, alguna pregunta que tengan, algo para despejar las dudas, estoy abierto a sus preguntas. Para todos los asistentes al seminario virtual de esta jornada, de este día, si tienen alguna pregunta direccionada al tema o a los temas tratados del día de hoy hacia el doctor Jonathan García, por favor es el momento. Tenemos aproximadamente 5 minutos para efectuar las mismas. De manera ordenada, si es que existe la pregunta para que dé respuesta el doctor García. Doctor, al parecer nadie va a hacer alguna pregunta al respecto.
Entonces, a ver si es que damos por finalizada la primera jornada del seminario. No sé si es que tiene algunas palabras para los asistentes del día de hoy. Sí, bueno, ante todo, muchas gracias con todos los asistentes que están en este webinar, en este seminario virtual. Pues es algo que se ve que las personas tienen esa iniciativa de poder seguir capacitándose constantemente para entender y no quedarse atrás hacia todo. Les agradezco su atención, el estar ahí constantemente y ver y ir viendo alguna cosa. Como les dije, estoy abierto a las preguntas, a todo lo que haya, pero al no haber preguntas, pues vamos a dar por terminado. Les agradezco muy cordialmente y les esperamos el día de mañana en el siguiente día del webinar para que puedan seguir capacitándose. Capacítense en que es lo mejor, es la mejor constante para nosotros tener y para poder seguir manteniéndonos a la vanguardia. Muy amables con todos, que tengan una buena noche y que bajo la disposición del coordinador, que es lo que nos diga. Agradecemos profundamente al doctor Jonathan García por esta valiosa ponencia y compartir con nosotros su experiencia y conocimientos. De igual manera, agradecemos la participación de todos los asistentes que han formado parte de esta jornada académica. Muchas gracias por toda su participación. Pues nos vemos el día de mañana con el segundo día del seminario virtual. Que tengan una buena noche. Hasta luego.